El estilo antiguo. Debe ser que tiene imaginación. Hacía mucho que no pasaba yo tanto tiempo con nadie. Salvar a la humanidad del desastre. ¿Actor? ¿Quién le ha dicho que soy actor? Vende usted zapatos y yo le digo, no lo puedo decir. La gente va a ver una obra entre dos personajes que están forjando una amistad para tener no desaparecer en un caos, ¿no? En el caos quizá que todos de alguna manera sentimos en el que vivimos, ¿no? Con esta sociedad apresurada, esta sociedad de pantallas, esta sociedad que a veces no entendemos. Y bueno, él lo va a encontrar también en un formato ágil, con puntos de comedia y que revisita el absurdo. Bueno, revisita autores como Edward Albee con La historia del zoo y sobre todo casi un homenaje a Beckett y Esperando a Godot. ¿Sabes? Cuando el campanario dejó de dar las horas durante un tiempo, yo sabía calcularlas con una especie de reloj interno. ¿Cuál es algo gordo? Eso tampoco se lo podría decir. Fabricar una bomba nuclear y acabar con todo. Bueno, sí, este año Carme Teatre cumple 30 años como sala y la compañía 32. Estamos muy contentos, 30 años son bastantes años y eso nos ha dado también una confianza en que la sala va a seguir, este proyecto seguirá en marcha y estamos muy satisfechos. Nosotros seremos héroes. Veo que hoy usted también tiene ganas de hablar. Pero a mí me pasa que hay momentos de luz que se me hacen larguísimos, eternos. Hacía tiempo que no hacía ningún montaje con un texto mío, porque hemos pasado una época en Carme Teatre haciendo producciones de recuperación del teatro valenciano desde principios del siglo XX. Ahora he vuelto de alguna manera a la autoría y lo hago con esta obra, con El problema de los sombreros. Una princesa de las 1001 noches. Siempre está enfadada. Tuvo que dejar el trabajo. Tomo cocaína, montañas de cocaína. Gano dinero y me lo gasto en cocaína. Estamos pasando un momento triste para todos los valencianos, igual para todo el país, ¿no? Pero a nosotros nos ha tocado más directamente la Dana, tenemos a los pueblos circundantes a Valencia embarrados y bueno, nosotros también desde Carme Teatre hemos querido poner nuestro granito de arena, nuestro apoyo, aunque el teatro debe seguir, debemos seguir trabajando por todo, ¿no? Para que la gente, también en algún momento se olvide, ¿no? De todo esto que ha pasado y por otro lado también contribuir con la taquilla, la recaudación de la taquilla la estamos dedicando a los afectados por la Dana. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Allí? Nada. No, aquí. Y esperar. Sí, esperar.